Dios bendiga en esta noche, o diría más bien en esta madrugada. Sé que usted quizá está dormidita o dormidito en su cama y me alegro. Y yo también estoy gozosa y contenta porque he estado aquí meditando en la palabra de Dios y quiero compartir lo que estaba aquí meditando, aunque un poquito tarde, es ya otro día, la madrugada, pero es precioso estar en esa intimidad con el Señor en las madrugadas y Él nos da la fuerza. Yo sé que me va a dar la fuerza para levantarme a sí mismo, gozosa, en paz. Y en esta madrugada quisiera compartir la palabra de Dios que se encuentra en Josué, capítulo 8, del verso 18 hasta el 22. Y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jehová dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la he entregado en tu mano. Y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron luego que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad y la tomaron, y se apresuraron a prenderle fuego. Verso 20. Y los hombres de Ai volvieron el rostro, y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo, y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que les seguían. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad, y que el humo de la ciudad de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a la ciudad de Ai. Verso 22. Y los otros salieron a la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro. Padre, te damos gracias encarecidamente en esta madrugada. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias por tu bendita palabra. Oh, porque es preciosa. Gracias, Señor. Te pido de una manera especial que yo mengue para que tú crezcas, y que esta palabra fluya de una manera sobrenatural en aquellos que la necesiten, Padre amado. Que tu Espíritu Santo imparta, Señor, bendición de paz, de gozo, estrategias para vencer en las luchas que tengan cada uno de mis hermanos. Aquellos, Padre, aunque no te conocen, te pido encarecidamente que tu Espíritu Santo fluya de una manera sobrenatural, porque solo para ti es la gloria, solo tuya es la gloria, solo tú mereces la honra. Y en esta madrugada te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Honramos tu nombre porque es nombre sobre todo nombre, y pedimos, Señor, que te glorifique de una manera sobrenatural en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, aquí podemos ver a Josué, un ungido de Dios que tuvo un llamado, y ese llamado, cuando hay un llamado, pues lo primero que el Señor le dijo, que fuera valiente. Y podemos ver aquí en esta historia, podemos ver que Josué, como ya dije, con un llamado de parte de Dios para guiar al pueblo de Israel. Y dice la Escritura que Josué había perdido la batalla. En el verso anterior, en este mismo capítulo, habla antes del verso 18, habla de que ellos habían perdido la batalla
en contra de Ai. Y ahí era un pueblo pequeño, pero aún así Israel con todo su ejército habían perdido. Entonces cuenta la historia que Josué se postró en aquellos tiempos, una señal de que se sentían mal. Ellos dicen que rasgaban sus vestiduras y Dios estaba mirando. Al Dios ver esto, Jehová ver esto, le dice que no se postre, que había pecado dentro del pueblo y que había un anatema, había pecado, habían cosas que al Señor no le habían desagradado. Dice que había algo que Josué desconocía, pero sabemos que a Dios no le podemos esconder nada. Dios veía y había visto que había un anatema. Usted conoce la historia, cuenta la historia que, para hacerlo corto, que Josué habló y ahí se dieron cuenta que Acab había escondido ciertas cosas que no le pertenecían. Y usted ya sabe toda la trayectoria que pasó este pueblo, que murieron muchos a causa de ese pecado, de ese anatema que había escondido Acab sin nadie darse cuenta prácticamente, pero Dios se había dado cuenta. Pero en esta noche no me quiero enfocar tanto en lo que sucedió con Acab, sino que quise hacer un pequeño detalle de lo que había pasado con este pueblo. Entonces aquí el Señor le habla a Josué. El verso 18 dice: entonces Jehová dijo a Josué: extiende tu lanza que tienes en tu mano. Podemos ver aquí, en esto que hemos leído, que cuando los enemigos vengan detrás de ti, Jehová te entregará la ciudad y sus posesiones. Pero para que esto suceda, quisiera leer aquí el verso, donde leí el capítulo 8, pero del verso 8 dice: y le mandó diciendo, aleluya. Aquí Josué le iba a dar unas instrucciones. Pondréis emboscada a la ciudad detrás de ello. No os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todo dispuesto. Quise leer este poquito acá. Versos anteriores del capítulo 8 también, pero el verso 8, donde Josué, guiado por Dios, después de que ya se había descubierto, como ya dije, lo que había, el pecado que había, Dios en su infinita misericordia le da ciertas estrategias a Josué para que la dé al pueblo, después de que ya sabían por qué habían perdido la batalla. En este verso 8 hasta el 9, aquí Jehová le da ciertas estrategias porque al ellos no saber, ya que dije que este pueblo era pequeño, ellos iban seguros de que iban a vencer. Pero como no sabían lo que estaba sucediendo cuando perdieron, aquí Jehová en el capítulo 8, verso 8 al 9, Dios le da ciertas pautas y ciertas estrategias para que ellos puedan ganar la batalla, para que ellos puedan vencer a los enemigos. Y en este verso del 8 al 9, algo que me llamó la atención y quise compartir, dice: deja que Jehová pelee por ti. Muchas veces queremos nosotros pelear nuestra batalla
y que muchas veces queremos hacerlo con nuestra propia fuerza. Y aún veamos que los obstáculos que se presentan, queremos usar nuestra propia fuerza. Entonces aquí Josué lo que hizo fue que se postró, rasgó sus vestiduras. Él se sentía mal. Él estaba confiado que iba a ganar la batalla, pero sin embargo desconocía ciertas cosas que lo hacían perder. En estos tiempos que estamos viviendo, muchas veces venimos y estamos luchando ciertas batallas, ciertas pruebas, y no las estamos ganando porque nos falta buscar esa guianza y esa dirección de Dios. Tenemos que dejar que Jehová pelee nuestra batalla. Vemos aquí que Dios le dice a Josué, usa lo que... aquí quiero connotar algo. Usar lo que Dios ya puso en tus manos. Porque lo que Dios puso en tus manos será lo que Dios va a usar como estrategia para vencer a tus enemigos y destruirlos. Y quiero aclarar algo: cuando habla de los enemigos, no está hablando de tu hermano, de tu hermana, de tu familiar, sino está hablando lo que dice en Efesios 6, comenzando al 8, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Y eso es algo que lo estamos viviendo y muchas veces lo desconocemos porque falta esa guianza que dije, esa búsqueda para que Dios sea el que nos guíe a pelear la batalla. Como ya dije, no contra tu hermano, no contra tu hermana, no contra tu hermano secular o en la fe, no contra el vecino, aunque sabemos que el enemigo usa a aquellas personas que están descuidadas, aún sean cristianos, aquellos que no conocen al Señor. El enemigo puede usar ciertas personas, pero sabemos que por eso tenemos que venir al que todo lo conoce y todo lo sabe. Esta batalla aquí había algo que se desconocía. ¿El por qué? Porque Dios es un Dios perfecto, es un Dios justo. Y Dios sabe lo que nosotros desconocemos si andamos en pecado, si andamos con nuestros corazones con arraigadura. El Señor puede ser que no haya dado la batalla, la victoria, pero la podemos perder por esas cosas ocultas que pueda haber en nuestros corazones. Entonces es bien importante saber que nuestro enemigo no es la persona. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades. Y es bien importante saber eso, porque las huestes celestes, usted sabe que esas huestes celestes que habla en Efesios es en el primer cielo donde están las nubes. Ahí hay miles y miles de ángeles caídos que te hacen la guerra, combinado con lo terrenal y con lo que están debajo de la tierra, debajo de las aguas. Eso está en Deuteronomio. En otro mensaje yo comenté acerca de eso. Es un tema un poco profundo, pero yo no le voy a hablar algo que no esté en la palabra, ni algo que yo no lo haya experimentado. Y el Señor me ha permitido a percibir en el espíritu y ver esas potestades en visiones, en sueños, que son lo que nos están haciendo la guerra. Entonces, ¿cómo vamos a vencer esos enemigos que no se pueden ver con nuestros ojos humanos? Se ven con nuestros ojos espirituales. Es con las estrategias, como ya dije, cuando habla aquí del mismo capítulo 8, estoy en Josué 8, al comenzar leí del 18 al 22, pero quise connotar lo que habla del verso 8 al 9, que aquí Josué le está dando estrategia al pueblo, porque fue guiado por Dios después de que se humillaron, después que sacaron el anatema, sacaron el pecado dentro
del pueblo. Entonces todo lo que nos esté haciendo la guerra para que no obtengamos la victoria, hay mucho pueblo que se está enfocando en el hermano, en el vecino, en personas. Y como ya dije, el enemigo puede usar a personas que se hayan descuidado y otros que no conozcan del Señor. Pero no es contra ellos, sino contra esa hueste celeste de maldad que estamos luchando. Entonces aquí las estrategias que el Señor nos da es bien importante. Porque es tanto el afán del enemigo destruirte, porque hay un potencial, así como lo había en Josué, en este pueblo de Israel, que en el pueblo de Israel había un potencial que el enemigo siempre va a tratar de destruir eso que Dios ha puesto en ti. No es por ninguna otra cosa. Cuando la persona no le está sirviendo al Señor, pues el enemigo no lo va a perseguir como persigue a los que estamos buscando de Dios. Y sabemos y conocemos que Dios ya ha dado las estrategias para que nosotros podamos vencer. Y esas estrategias muchas veces están en nuestras manos, como dice aquí el verso 19. Quiero leer antes de seguir las estrategias que Dios pone. Dice el verso 20: y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron luego que él alzó su mano y vinieron a la ciudad y la tomaron y se apresuraron a prenderle fuego. Número 1. Lo que yo leí de aquí mismo de Josué 8, del 8 al 9, esas estrategias ya Josué le había hablado al pueblo, ya le había dicho: vamos a entrar, pero no nos vamos a acercar mucho a la ciudad. Vamos a entrar como la primera vez, porque la primera vez ellos entraron, como ya le dije, y pensaron que iban a obtener la victoria y no lo tuvieron por el pecado, por el anatema que había. Entonces Dios, al ver que sus corazones cambiaron, que ellos se humillaron, y a través de esa búsqueda descubrieron qué era lo que estaba pasando, porque a veces aún podemos desconocer de nosotros mismos. La palabra de Dios dice, en otros mensajes yo lo he hablado, que engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios conoce nuestros corazones. Y a veces tenemos cosas guardadas en nuestros corazones que nos están haciendo la guerra a nosotros mismos. A veces buscamos el problema en otro, y a veces está en nosotros mismos, y tenemos que escudriñarnos, tenemos que buscarnos. Puede ser que esté a través de otro. Entonces eso solo lo sabe Dios. Entonces aquí Josué, a este pueblo, antes del verso 18 al 22, donde yo leí para introducir este mensaje, él le había dado estrategia. Él le dijo: no nos vamos a acercar mucho a la ciudad, pero vamos a entrar, porque al entrar ellos van a venir a perseguirnos a nosotros. Entonces, cuando ellos vengan a perseguirnos a nosotros, vamos a usar las estrategias que ya previamente el Señor le había dado. Él le dijo a Josué: vayan, yo le voy a dar la victoria. La victoria ya estaba en la mano de ellos. Claro que aquí cuando Josué en el verso 8 le dice que tienen que estar todo dispuesto, porque esa es otra cosa. Muchas veces queremos que Dios nos dé la victoria y no estamos dispuestos a pelear la batalla, porque hay una parte que Dios la pone, pero hay otra que la ponemos nosotros. Hay que pagar un precio, hay que estar en esa búsqueda, y si no estamos en esa búsqueda, no es estar dispuesto. Si no estamos unánimes como pueblo de Cristo, como cuerpo de Cristo, no vamos a poder vencer. Porque si mi ojo está dañado,
hablando porque Dios así habla, la palabra que somos un cuerpo y como simulacro, mi ojo está un poquito que no me funciona, entonces el cuerpo lo va a sufrir. Entonces aquí tenían que estar dispuestos todo el pueblo. Aunque Josué era el que lo guiaba, él habló al pueblo, esto lo vamos a vencer. Pero tenemos que estar dispuestos a levantarnos, orar, dispuestos a que si vemos una necesidad de un hermano o de una persona, nosotros extender la mano, de limpiarnos nosotros mismos. Todo esto tenía que ser hecho por lo humano. Ahora Dios ya le había dado la batalla, pero si ellos no usaban esas estrategias, como ya dije, ellos no iban a poder vencer. Entonces Josué le dice, nos acercamos a la ciudad, vamos a pretender que vamos. Cuando ellos nos persigan, entonces va el pueblo de Israel a tomar la ciudad. Esa fue la estrategia que dio Dios. Y hay personas, lamentablemente, que no han podido vencer cierta batalla porque no han usado lo que Dios ya te dijo. Y eso es algo muy importante. Aquí dice que en el verso 18 nuevamente, dice, después que Jehová le dice, entonces Jehová dijo a Josué, extiende la lanza que tienes en tu mano. Cuando usted se recuerda, cuando Moisés, el pueblo de Israel, ya había salido de Egipto, de esa esclavitud que lo tenía el faraón, dice la historia que Dios mismo endureció el corazón de faraón para que después que dejara ir a su pueblo lo persiguiera. Para que este pueblo se encontrara entre el pueblo de faraón que lo perseguía y el mal que ellos dijeron que vamos a hacer. Moisés se desespera y Dios le dice lo mismo que le dijo a Josué. ¿Qué tienes en tu mano? Usa lo que tiene en tus manos. Usa las estrategias que Dios te ha dado. ¿Qué es lo que Dios te ha dado para vencer? Día a día, porque esto es una lucha hasta que Dios venga, nuestro Dios venga, o hasta que partamos. Esto es una lucha constante. ¿Cómo vas a vencer tu batalla? ¿Qué Dios ha puesto en tus manos? Cada uno de nosotros como vaso del Señor, como siervas y siervos del Señor. No guarde lo que Dios ha puesto en tu mano. No lo escondas. Si está empolvado, desempólvalo. Usa lo que Dios te ha dado. Porque aquí se lo dice. Usa la lanza que tienes en tus manos hacia Ai. Tienes que usar lo que Dios te dio en tu mano hacia el problema, hacia la circunstancia que está teniendo. Verso 20. Y los hombres de ahí volvieron el rostro y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo y no podían huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que los seguían. Dice el 21, y Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad, o sea, porque había un pueblo que supuestamente estaba rodeado. Y aquí hay un detalle que el Señor me ministraba cuando yo estaba haciendo este bosquejo, y era que esa emboscada, cuando dice que use lo que tienes en tu mano, Dios no necesita ayuda, pero necesita aumentar nuestra fe a través de que la circunstancia nos veamos rodeados. ¿Qué es lo que te está rodeando en este momento? ¿Qué es lo que te está abarcando? ¿Será una enfermedad? ¿Será un problema familiar? ¿Será una circunstancia legal? ¿Será que el enemigo ya te tiene rodeado? Rima, que Shanamaisa.
El enemigo ya te tiene rodeada o te tienes rodeado. Déjame decirte que te tengo buenas noticias, porque Dios, así como probó la fe del pueblo de Israel cuando salió de Egipto, te está probando tu fe. Está probando tu fe. A ver si tú te recuerdas que el Dios que tú le sirves es el que hizo los cielos y la tierra. Que si tú, como Dios le mandó a este pueblo que había un anatema, sacamos las cosas que Dios no le agrada, Dios dice que si 77 veces 7 pecaremos, abogado tenemos a Jesús. Entonces, cuando Dios ve esto, Dios permite la circunstancia para probar tu fe. Entonces te dice, usa lo que tienes en tu mano, lo que Dios ha puesto en ti. Y si amiga no conoce, Dios es esa puerta. Cuando estaban encerrados, lo que está encerrado no puede salir. Pero ahí es que vemos la grandeza. Y cuando le dije que cuando estaba haciendo este bosquejo, Dios ministraba algo poderoso a mi vida. Y es que cuando el enemigo te esté rondeando, entonces es que Dios usará esa puerta. Abrirá la puerta para que tú tomes la ciudad, para que tú tomes la salud que te está destruyendo, para que tú tomes la seguridad de que hay un todopoderoso, de que hay alguien que se llama Jehová, que es omnipotente, omnisciente. Y aquí cuando le da las estrategias, él sabía que en esa omnipotencia, sabemos que en esa omnipotencia, solo Dios podía saber que al decirle a este pueblo, entren, no se acerquen mucho, pero hagan como que van a entrar para que ellos lo persigan. Y ahí viene el otro pueblo y toma la ciudad y quémela. Va a poder destruir esos enemigos, esos baales, esos espíritus destructivos que han querido destruir tu vida. Levántate en el nombre de Jesús. Perdón. Pero con lo poderoso de Dios. Con esto que te digo poderoso de Dios. Esa puerta es el Todopoderoso. Lo que sucede aquí, cuando le decía que recibía algo poderoso, dice que ellos estaban en esa emboscada. Y el pueblo que estaba en la emboscada fue que rápidamente, con las estrategias que ya previamente Dios le había dado, entraron y tomaron a la ciudad de los enemigos. Con las estrategias de Jehová es que tú puedas poder vencer esos enemigos, que son espíritus perturbadores. Mucha gente no sabe. Tú puedes creerme o no creerme. Hay cosas, enfermedades que pueden venir porque somos un cuerpo, nos podemos enfermar. Pero hay muchas enfermedades que aún en el pueblo de Dios están sucediendo y son ataques del enemigo. La depresión es un ataque del enemigo. Ahora hay personas que por circunstancias, puede ser que médicamente, pero hay muchas personas que aún están medicadas y no se dan cuenta que es un espíritu. Que el Señor los reprenda de tu vida. Que el Señor Jesús, que el Señor Dios Todopoderoso los reprenda de tu vida. La sangre del Cordero inmolada sobre tu vida que estés sufriendo de eso. Porque son espíritus perturbadores. Que por la palabra pueden ser destruidos. Por las estrategias de Jehová pueden ser destruidos por las estrategias que Dios puede dar a tu vida, por lo que ya Dios puso en tu mano si tú conoces del Señor. Dios lo ha puesto, pero hay que pagar un precio, como ya dije. Entonces, esas estrategias
esa puerta, algo que quería mencionar es que al ellos estar en esa embocada, al enemigo se le olvidó la omnipotencia de Dios, la omnisciencia y omnipresencia del Todopoderoso. Porque lo que está cerrado no puede salir. Tú estás en una embocada que tú estás rodeado, no puedes salir. Pero Dios hace lo imposible, lo hace posible en tu vida. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Lo que tú no has podido derribar en este día, en esta que tú estás viendo, Dios puede destruir esos gigantes, esos baales, esa circunstancia que te ha hecho la guerra. No es más poderoso que Dios. Yo no lo creo. Porque entonces esta palabra no es verdad y esta palabra es verdad. Dios da la victoria. Dios te va a dar la victoria. Porque se la dio a estos grandes hombres de Dios. Y no era porque ellos se llamaban como se llamaban. No era porque eran hombres de Dios. No eran porque eran ungidos así por así. Eran porque eran hombres que dedicaron su vida a creerle a Dios. Y cuando Dios quería mostrar su gloria, permitía ciertas cosas para que el pueblo viera de quién depende la gloria, porque otra vez muchas también puede suceder que nosotros queramos robarnos la gloria de Dios. Dios es Dios. No podamos robarle su gloria. Entonces muchas veces Dios permite circunstancias para que lo miremos a Él, para que miremos al Todopoderoso, para que sepamos de dónde viene nuestro socorro. Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nadie más que Dios te puede dar la victoria. Nadie más que Dios puede sacarte, porque Dios puede sacar de esa cárcel espiritual que está viviendo, de esa destrucción que está viviendo. Kima, Eraisa, Endo, Rema, Kibasaya. Dios puede hacerlo. Dios sacó a Pablo y a Sila. Era un hombre de Dios. Era un ungido de Dios. Y fue probado. Y con estrategia. Dice que cantaban, me supongo, himnos a Dios. Y dice que las puertas de las cárceles se abrieron. Eran tres rejas y cada una tenía 2 soldados enfrente. Él tenía los pies atados, la mano. Todas esas ataduras que hay en tus pies, en tus manos, se caen en el nombre de Jesús. Yo lo creo por fe. Toda esa circunstancia adversa se va en el nombre de Jesús. Y yo espero que esta palabra te haya ministrado. Que esta palabra hayan traído aliento a tu vida. Como ya dije, hay personas que no han podido vencer cierta batalla porque no han usado lo que ya Dios puso en sus manos. Lo que te ayudará a vencer está en ti. Muchas veces buscamos ayuda, es necesario orar los unos por los otros. Es necesario tener ese apoyo, pero hay momentos que tiene que pelear la buena batalla y la vencerá con el varón de la tribu de Judá, con ese león de la tribu de Judá, con ese Dios todopoderoso, con el que hizo los cielos y la tierra. Espero que esta palabra ministre tu espíritu y que el Señor te ayude a seguir hacia adelante, porque no hay cosa imposible para el que cree. Y puede ser que Dios esté probando tu fe. Puede ser que haya un anatema, que haya un pecado oculto, que algo que no te haya permitido a vencer la batalla. Por eso todos los días debemos, y algo que yo hago en las oraciones que hago delante del Padre,
y que le digo, Señor, ayúdame y perdóname, porque todos los días le podemos fallar al Señor y decir, Señor, aquí estoy. No necesitamos mucho, aquí estoy, ayúdame, dame fuerza, ayúdame a seguir hacia adelante, pero contigo voy a vencer. Hasta aquí ha sido en esta madrugada, que Dios le bendiga grandemente. Le pido que si ha escuchado esta prédica, compártala, porque el propósito es que seamos edificados unos a otros. Denle un like y suscríbase para que así pueda, cuando Dios ponga una palabra en mi vida, podamos compartirla, porque esto es para compartir. La palabra dice que de lo que hemos recibido, que demos. Y a veces uno siente que algo le ha hecho fluir a uno en su vida y quiere compartirlo. Así que, y si, como siempre digo, usted no conoce del Señor todavía y quiere darle su vida al Señor, su corazón al Señor, Él dice, venid trabajado y cargado. Hay personas que piensan, no, porque yo todavía hago esto, todavía hago aquello. Nunca va a entregar su vida al Señor. Vení cargado y Él le hará descansar. Repita conmigo, Señor, yo reconozco que soy pecador o soy pecador y quiero tener de ese Dios que liberta, ese Dios que da fuerza. Recíbeme como tu hija, recíbeme como tu hijo. Perdona mis pecados. Inscríbeme en el libro de la vida y que no se borre más. Y que Dios te bendiga grandemente y para adelante, para atrás, ni para coger impulso. Y como digo siempre, en paz nos acostaremos, así mismo dormiremos, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Dios le bendiga.